manera virtual. Y pues he tratado de elaborar unas diapositivas en algunos casos para tratar de que sean lo más entendibles posibles, porque el tema en sí requiere una base de fisiología. Porque como sabemos, la materia de patología vendría a ser en otros pénsules de tercer año, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar de la base fisiológica y después vamos a hablar de lo que es las patologías en sí. Así que estén bien atentos y cualquier duda les voy a pedir por favor que sea por mensaje, ¿sí? Ya lo último vamos a activar los audios todos y vamos a hacer preguntas y ahí vamos a responder las dudas. Así que enseguida, para mayor comodidad, voy a desactivar mi cámara para que no interrumpa con las diapositivas. Y así empezamos. Ya. Muy bien. Los trastornos hemodinámicos. Tenemos que primero hablar ¿qué es un trastorno hemodinámico? Un trastorno hemodinámico vendría a ser una falla en sí del sistema cardiovascular. Pero para hablar de eso tenemos que saber cómo está compuesto nuestro sistema cardiovascular. Nuestro sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, que es la bomba cardíaca que va a eyectar la sangre a todo el cuerpo. Tenemos nuestros vasos sanguíneos, que vienen a ser las venas, las arterias y los capilares. Y por último viene a ver la sangre. Todo esto está en conjunto. Todo este conjunto se llama sistema cardiovascular. La sangre está compuesta principalmente de eritrocitos, plasma, y este plasma está compuesto a su vez de elementos formes, como hemos dicho, las células, que podrían ser tanto eritrocitos o glóbulos blancos. También tenemos proteínas, como principalmente la albúmina. Tenemos también otro tipo de proteínas como las globulinas y iones. Ok. Primero tenemos que entender las bases de cómo funciona la hemodinamia en el cuerpo. ¿Qué es la hemodinamia en sí? Vamos a dar un concepto breve, que la hemodinamia va a ser cómo funciona dinámicamente la sangre en el cuerpo, o sea, cómo se mueve la sangre, digamos, a rasgos largos. Tenemos aquí un vaso sanguíneo y dentro del vaso sanguíneo hay un líquido. Este líquido lo he resumido en LIV, líquido intravascular. Este líquido intravascular, como sabemos, dentro de los vasos sanguíneos viene a ser sangre. Y pues, ¿cómo funciona? Tenemos líquido extracelular, ¿no? Que es el líquido intersticial y el líquido intravascular. Tenemos en el líquido intravascular algo que se llama presión hidrostática del líquido intravascular. Al decir hidrostática, vamos a referirnos para acordarnos a futuro de agua o de líquido, ¿no? Como hemos dicho, en el líquido intravascular, en los vasos sanguíneos hay sangre. Y esta sangre tiene un porcentaje de líquido. Y este líquido va a siempre querer salir hacia lo que hay fuera, que vendría a ser el tejido intersticial. Entonces, este líquido de los vasos sanguíneos va a generar una fuerza. Y esta fuerza de salida se va a llamar líquido o presión hidrostática. Después tenemos, igual en el vaso sanguíneo, tenemos lo que se llama la presión oncótica o coloidosmótica del líquido intravascular. ¿Qué es esto? La presión oncótica vendría a ser, como hemos dicho, la sangre no es solo líquido, tiene elementos formes, tiene proteínas. La presión oncótica va a ser la fuerza que va a ejercer estas proteínas para mantener el agua adentro. O sea, se va a oponer a la presión hidrostática. Una quiere sacar y la otra quiere meter adentro. Entonces, entre estas dos hay un equilibrio. Siempre tiende a ganar la presión hidrostática. Siempre hay una salida. Es como, por ejemplo, vamos a poner que un ejemplo hipotético, la presión hidrostática que sea de 16 y la presión oncótica sea de 15. Hacemos una diferencia y sale 1. Entonces, ese 1 va a ser la salida del líquido que va a haber. Siempre va a salir un poco de líquido, pero no mucho. Eso es el equilibrio normal que hay en nuestro cuerpo. Porque sabemos que en nuestro cuerpo siempre hay un equilibrio dinámico. ¿Okay? Afuera, en el líquido intersticial o líquido extracelular, tenemos aquí igual, tiene su propia presión hidrostática intersticial y su presión coloidosmótica intersticial. Estas 4 presiones se las llaman fuerzas Starling y van a estar en equilibrio para mantener el flujo normal, o sea que siempre hay un pequeño flujo de salida.
En las presiones que nos vamos a encargar principalmente van a ser en las presiones de acá, la oncótica y la hidrostática del líquido intravascular. Estas son las que nos van a importar a nosotros. ¿Ya? Ok. Tenemos también, sabemos que en el líquido extracelular tenemos unos linfáticos. Los vasos linfáticos siempre van a tener una presión negativa, es decir, una presión que va a absorber, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Habíamos dicho que en esto de la presión hidrostática siempre va a salir un poco de líquido, va a salir aquí afuera, y los desechos de todo el líquido extracelular o intersticial y más lo que salió acá va a drenarse de nuevo por estos linfáticos, y estos linfáticos van a llevarlos nuevamente a la circulación, más que todo a la venosa, por el ángulo yugosubclavio. ¿Ok? Entonces entendemos ya todo este concepto. Espero que haya quedado claro. Si no, manden un mensaje para que algo que no haya entendido, para que sigamos adelante. No, quedó claro. Ya. Vamos a hablar ahora de edema y derrame. Vamos a definir al edema como acumulación de líquido en los tejidos. Es decir, que ya hemos hablado de la presión hidrostática, ¿verdad? La presión hidrostática llega por alguna razón a aumentar demasiado y ya no es la diferencia que había de 1, como en el ejemplo anterior. Esta presión hidrostática, si llegara a aumentar de más que esta, va a salir ya no solo el 1 que habíamos hablado, sino va a salir como unos 5 o 10. Y eso va a hacer que va a saturar a estos linfáticos y los linfáticos ya no van a poder filtrar la cantidad correcta para que no se hinche el tejido. Y esto lo llamamos edema. Por ejemplo, en la imagen de la derecha de acá, que observamos, es un edema. Ha habido por alguna razón una elevación de la presión hidrostática y esto ha causado que el líquido se salga y pues genere esta forma clínica, ¿verdad? Ahora, el derrame. ¿El derrame qué vendría a ser? El derrame vendría a tener los mismos principios que el edema, pero sucede que el derrame solo va a ocurrir en las cavidades. ¿En qué cavidades estamos hablando? Estamos hablando de las cavidades serosas. Ya hemos hablado previamente en anatomía y en histología que tanto el corazón, el pulmón y en sí los intestinos tienen unas membranas serosas que las cubren. Estos sirven principalmente para que puedan movilizarse muy bien los tejidos. Ejemplo, en la pleura en el pulmón. La pleura va a ser un tejido que va a cubrir principalmente a la cavidad pulmonar para que ésta pueda moverse. La pleura, al llenarse de líquido por el aumento de la presión hidrostática, puede producir un hidrotórax. Cuando tenemos una acumulación de líquido en lo que viene a ser en la cavidad peritoneal, por los intestinos, tenemos una ascitis, es decir, lo que observamos en esta imagen. Ok, no todos los edemas y los derrames son producidos por un aumento de la presión hidrostática, sino que también pueden ser debidos a una disminución en la presión coloidosmótica. Ya hemos hablado de la presión coloidosmótica, que es la presión de las proteínas. Ahora, tenemos que pensar, ¿qué patología puede hacer que las proteínas de nuestro cuerpo disminuyan? Tenemos que recordarnos que el hígado es el órgano principal que va a generar proteínas y factores de coagulación. Entonces, si tenemos un daño en lo que vendría a ser el hígado, como hemos avanzado en los capítulos anteriores de lesión e inflamación, sabemos que la inflamación, primero hay una lesión y después de una lesión le sigue usualmente una inflamación. La inflamación tiene dolor, rubor, calor y pérdida de función. Cuando entonces decimos, si hay una lesión en el hígado, puede ser por una cirrosis, en algunos casos en una hepatitis, como la tipo B, puede dañarse el hígado. Y entonces el hígado ya no va a cumplir todas sus funciones. Entonces, ¿qué va a pasar? El hígado,
al no poder cumplir esas funciones, deja de producir proteínas. Entonces, tenemos un descenso de la presión coloidosmótica o la presión osmótica. ¿Esto qué quiere decir? Que al no haber presión coloidosmótica o estar muy disminuida, automáticamente, por ende, la presión hidrostática va a aumentar paradójicamente. Y entonces el líquido va a salir porque ya no hay una fuerza que se oponga a esta presión hidrostática. Ahora, otro ejemplito es claramente el de acá, el que hemos dicho que el aumento de la reabsorción de sodio. Este es de unas circunstancias diferentes. Ok, tenemos principalmente, ¿cuál es el órgano que se va a encargar de la filtración de los desechos, etcétera? El riñón. Entonces, tenemos que siempre acordarnos por histología las funciones más o menos del riñón. El riñón tiene la función principal de filtrar, excretar, o sea, originar la orina. Y para eso tiene que filtrar la sangre. Y de esa filtración de sangre va a haber un número adecuado o inadecuado de iones que van a eliminarse en la orina. ¿Ok? Y supongamos ahora, tengo una afectación renal. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Ya no puedo filtrar muy bien las proteínas, no puedo filtrar bien los iones, y supongamos, entonces voy a tener lo que se llama un síndrome nefrótico. Si tengo un síndrome nefrótico, esto quiere decir que mi riñón está de manera excesiva eliminando proteínas. Es lo principal del síndrome nefrótico. Entonces, pierdo proteínas y disminuye mi presión coloidosmótica y por ende mi hidrostática aumenta y puedo tener edema. Otra función del riñón, como hemos dicho, es la reabsorción de sodio. Supongamos que tenemos un paciente que tiene baja presión. La presión es baja y esto significa que no va a llegar una correcta perfusión al riñón. Entonces tenemos que el riñón tiene su método de compensación que se llama el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿verdad? Entonces, este sistema va a hacer que al activarse la aldosterona haya un aumento de lo que es la reabsorción de sodio, ¿verdad? Entonces, como sabemos, el sodio, al ser reabsorbido en el riñón, va a arrastrar agua. Entonces, si tenemos una excesiva activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber una excesiva absorción de lo que vendría a ser el sodio. Y al reabsorberse demasiado el sodio, va a reabsorber con el agua, va a aumentar la presión hidrostática y puede generarnos edema. Por último, tenemos la obstrucción linfática. Esta obstrucción linfática se la ve principalmente por algunos agentes, como unos parásitos que se llaman filarias, y estas filarias lo que van a hacer es obstruir los vasos linfáticos que ya hemos mencionado anteriormente. Se obstruyen los vasos linfáticos, se acumula mucho el líquido y nos genera edema. Esto se lo puede ver principalmente en las elefantiasis. Siguiendo, ¿qué podemos observar? A ver, aquí tenemos un hidropericardio por pericarditis. Como habíamos mencionado, cuando este es el pericardio, lo que recubre el corazón y le permite movilidad, en pocas palabras. Esto está lleno de líquido, por eso está mucho más grande, se lo puede observar aquí. Se lo puede observar aquí que está mucho más grande y va a impedir la movilidad del corazón. Entonces aquí podemos observar cómo es un derrame en este caso, porque está en una cavidad serosa. Una hernia cerebral. En este punto rojo que podemos observar acá, se ha habido una acumulación de líquido y lo que está ocasionando, como podemos ver, es que empuje, por así decirlo, a la materia orgánica del cerebro y pueda generar una hernia. Una hernia va a ser la protrusión, es decir, la salida o el movimiento de alguna parte de un órgano
a un lugar donde no debería ir. En este caso, el único lugar de salida mayormente es el agujero magno. Aquí podemos observar cómo saldría. Esto igual ocasionado por una edema. Y por último tenemos el edema periorbitario. El edema periorbitario es, como decimos, está por la órbita, en la periferia de la órbita. Se lo da principalmente, ¿por qué? Se lo da porque esto es, usualmente se lo ve en los síndromes cuando hay una afectación del riñón. Cuando se afecta el riñón, podemos observar siempre este tipo de edemas en tejido conjuntivo laxo. Es algo diferencial de esto, porque la insuficiencia cardíaca puede generar edema, puede en las piernas, etc. El riñón igual puede verse en las piernas, en forma de ascitis, pero algo de diferencial lo vendría a ser el edema periorbitario. Pasando a hiperemia y congestión. Ok, ya hemos hablado que la acumulación de líquido va a causarnos lo que es un edema. Cuando es demasiado líquido, se sale de lo que es el líquido intravascular y pasa al extravascular, y eso es un edema. Ahora, aquí vemos, es la acumulación de líquido en vasos sanguíneos sin provocar edema. Es decir, es una acumulación normal en el vaso sanguíneo a un punto que lleva a ocasionar usualmente un color rojizo en el caso de la hiperemia y un color azulado usualmente en lo que es la congestión. Pero ¿cuál es la diferencia entre hiperemia y congestión? La diferencia principal vendría a ser que el proceso de hiperemia es por un proceso activo. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos, en la clase anterior vimos que la inflamación realiza una activación de lo que vienen a ser unos mediadores de la inflamación, por dar un nombre, una histamina, por ejemplo, que va a provocar vasodilatación. Y esta vasodilatación va a hacer que haya una acumulación de líquido en los vasos sanguíneos, que no en todos los casos va a generar edema, ¿no? Y esta acumulación de líquido va a dar un color rojizo. Por eso cuando nos golpeamos usualmente se nos hace rojo, porque hay una acumulación de líquido. Y eso es causado por los mediadores químicos y por eso es un proceso activo. Y a eso se le denomina hiperemia. Tenemos un proceso pasivo de congestión. Cuando vamos a poner el ejemplo de la insuficiencia cardíaca, de nuevo, el corazón no puede trabajar correctamente, no puede eyectar la suficiente sangre y lo que va a causar esto es que el flujo que no puede eyectar totalmente sea un flujo retrógrado, es decir, que vaya para atrás. Vamos a ver, de un ventrículo pasaría a la aurícula y de la aurícula pasaría a la circulación de las venas. Y esto no está ahí interviniendo ningún mediador químico ni nada predeterminado. En este caso, por ser pasivo, es una congestión. Y usualmente la característica de una congestión es que sea sangre, en todo caso, desoxigenada. Y la sangre desoxigenada, por acumulación de la hemoglobina desoxigenada, se torne de color azul. Ok, aquí ya viendo de nuevo el ejemplo de la insuficiencia cardíaca que ocasiona edema pulmonar, tenemos acá el ventrículo izquierdo. Vemos que está hipertrofiado y vemos que no puede ejercer su función correcta. Entonces, ¿qué pasa? El flujo va a ir hacia la aurícula, como estamos viendo acá. Después la aurícula igual no va a poder mantener todo el flujo y va a pasar ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. En los pulmones va a ir a los alvéolos principalmente, va a estar en los capilares primero y después va a pasar a los alvéolos porque hay un aumento de la presión hidrostática, porque acordemos que todo esto es líquido que va ahí acá y hace que aumente la presión hidrostática aquí en los pulmones y va a pasar el líquido hacia los alvéolos. Y al pasar el líquido hacia los alvéolos, nuestro paciente va a poder presentar tos en este caso. Ahora, microscópicamente, ¿qué ocurre acá? Una vez que ya hemos visto que el líquido o la sangre ha entrado a los alvéolos, recordemos por histología que en los alvéolos encontramos variedad de tipos de células, pero las que nos va a importar ahorita son los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares van a ser los encargados de eliminar cualquier noxa, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer estos macrófagos? Los macrófagos van a detectar que hay eritrocitos ahí y pues van a eliminar.
como sabemos, va a dejar un residuo que va a ser la hemosiderina. Entonces, esa hemosiderina de residuo va a quedar dentro de los cuerpos de los macrófagos y se lo va a observar más o menos algo así, como lo estamos observando acá. Entonces, esto se le va a denominar células de la insuficiencia cardíaca. Se las puede ver en microscopio así. Es patognomónico de lo que es la insuficiencia cardíaca, células de la insuficiencia cardíaca. Okay. Pasando a lo siguiente. Entonces están ingresando nuevos chicos. Pasamos a la necrosis isquémica centrolobular. ¿Qué pasa cuando ocurren estos procesos de congestión? Usualmente la sangre no puede pasar al otro lado porque hay alguna obstrucción. Entonces, en el hígado, como podemos observar aquí su estructura histológica, se divide en lobulillos. Aquí tenemos una vena centrolobular, aquí tenemos arriba la triada portal, que va a estar la arteria hepática, que va a irrigar esta zona con oxígeno. Entonces, aquí ya podemos observar que se crean zonas, ¿no? Estas zonas que están cercanas a lo que son las arterias renales, va a ser una zona 1, una zona 2 y una zona 3. ¿Qué va a ocurrir aquí? La zona 1 va a ser la que va a estar mejor irrigada. La zona 2 es la que va a estar más o menos irrigada, y la zona 3, que es donde está la vena centrolobular, es la que menos se va a irrigar, es decir, es la que menos aporte de oxígeno va a ocurrir, va a obtener. Y esto se va a ver en estos casos de acá, que podemos observar, los de acá, que se va a observar el hígado en forma de nuez, que va a mostrar este color blanquecino principalmente, en lo que vendrían a ser las zonas 3 de los lobulillos hepáticos o por la vena centrolobular. Eso es igual muy característico. Ahora sí, vamos a pasar a la otra parte, que es la hemostasia. La hemostasia en sí viene a ser un proceso para detener la hemorragia. Vamos a tener varias partes de esto. En lo primero que tenemos que hablar es que tenemos una vasoconstricción de la arteriola. Tenemos una acción de las plaquetas, la adhesión plaquetaria, cambio de forma de las plaquetas, secreción de los gránulos y agregación plaquetaria, y seguida por una cascada de coagulación y una lisis del coágulo. Estos elementos de las plaquetas van a formar el tapón hematopoyético primario, y lo que vendría a ser la cascada de coagulación va a formar el tapón secundario o definitivo. Y la lisis del coágulo es cuando ya terminó su función, el coágulo, de detener el sangrado y ya la célula se está recuperando, va a destruir el coágulo. Primera parte, tenemos la vasoconstricción arterial. Aquí tenemos a un vaso en estado normal, como todos lo tenemos ahorita, ¿sí? Y supongamos que me corto o pasa algo. ¿Cómo va a reaccionar este vaso? Ante una agresión va a reaccionar de una manera refleja, es decir, neurógena, en una vasoconstricción, y esta vasoconstricción va a ser favorecida por la endotelina, que la endotelina es una proteína, hormona, también secretada por el endotelio, por eso endotelina, que va a favorecer a la vasoconstricción. Entonces ya sabemos que la vasoconstricción arteriolar se debe a estos dos mecanismos, al de reflejo y al de endotelina. Acá está una imagen más con mejor detalle. Podemos ver el endotelio aquí vemos el lugar de la lesión. Aquí tenemos la vasoconstricción refleja. ¿Para qué la vasoconstricción? Para que eliminar todo el flujo que está ahí, que se vaya hacia la circulación, para que no se salga mucho el flujo. Tenemos la endotelina, que va a actuar para mantener la constricción. Aquí tenemos algunos eritrocitos. Ahora, muy bien, vamos a hablar de la acción de las plaquetas que tienen aquí. Normalmente este es el endotelio, que cubre, obviamente tenemos el endotelio, tenemos una íntima, una media y una apenticia. En la media está el músculo, y debajo de lo que es el endotelio está el colágeno subendotelial.
Y tenemos aquí lo que se llama el factor von Willebrand. Muy importante este. El factor von Willebrand está normalmente cubierto por el endotelio. ¿Sí? Eso nunca se les olvide. Entonces, la plaqueta que está acá, la tenemos acá, usualmente es de forma de un disco cóncavo y sin núcleo. La plaqueta va a tener igual receptores, que son la va a tener proteínas de membrana, que son la glicoproteína 1B y la glicoproteína 2B 3A. Estas proteínas de membrana no hacen nada mientras estén desactivadas, porque esta glicoproteína 1B tiene que interactuar con el factor von Willebrand para ejercer su acción. Por eso vemos que tiene una ranura como para él, para así darnos cuenta. Pero no realiza la reacción porque tenemos la protección del endotelio que va a cubrir este efecto. Ahora, vamos a suponer que ha habido una lesión. Se rompió el endotelio y tenemos un espacio abierto. Obviamente va a empezar el desangramiento, va a empezar a salir sangre, etc. ¿Qué hace la plaqueta aquí? La plaqueta, como hemos mencionado, con la glicoproteína 1B, tiene que ir a interactuar con este colágeno subendotelial. Ya no hay nada que impida su acción, porque este va a ser afín a este. Y este, al detectar que no hay nada que detenga, va a ir a por él, como vamos a observar ahorita. Entonces, hemos dicho que tenemos aquí el factor von Willebrand, que ahora vemos acá cómo la plaqueta ha interactuado con el factor von Willebrand. Es decir, que la plaqueta ya se está activando. ¿Qué va a ocasionar esta interacción? Unos cambios en la plaqueta. Como principal, tenemos una alteración en la glucoproteína 2B3A. Esta glucoproteína, al haber esta interacción, va a tener más afinidad por los fosfolípidos y más afinidad por el fibrinógeno, que ya vamos a ver más adelante. La plaqueta va a cambiar su forma. Le van a salir como unas espinas, va a tener una forma de un erizo de mar. He tratado de aquí de graficarla lo mejor posible. Entonces, este cambio físico que tiene la plaqueta, aparte va a liberar unos gránulos plaquetarios que van a tener ADP, calcio, adrenalina y serotonina. Más que todo hay que echarle un ojo a la ADP, que ahorita vamos a ver. Va a causar lo siguiente: este efecto de cambio morfológico de la forma de la plaqueta y liberación de gránulos, vamos a llamarlo como activación plaquetaria. ¿Está bien? Entonces, el ADP que se ha liberado por los gránulos plaquetarios va a hacer que habíamos dicho que la glucoproteína 2B3A era más afín al fibrinógeno, capte el fibrinógeno. Estas moléculas de acá son de fibrinógeno, ya las captó la plaqueta. ¿Para qué? Para poder unirse a otra plaqueta. A este fenómeno se le llama el fenómeno de reclutamiento, y es para que ya se empiece a crear el tapón hemostático primario. ¿Sí? Ok, ya hemos mencionado. Ahora vamos a mencionar aquí algunas patologías que podemos observar. La enfermedad de von Willebrand, tenemos aquí en primer lugar, que va a ser principalmente por la falta del factor von Willebrand. Y si razonamos, si no existiera un factor von Willebrand, ¿qué pasaría? Ya no habría de la manera en que la glucoproteína 1B interactúe con el tejido endotelial, el tejido conjuntivo, de acá el colágeno subendotelial. No habría manera de que interactúen y por ende no habría la hemostasia primaria. Entonces tendríamos un paciente que podría desangrarse o producir hemorragias pequeñas con mayor facilidad. Tenemos el síndrome de Bernard-Soulier, que va a ser principalmente por la falta de la glicoproteína 1B. Esta glicoproteína 1B, si faltara, ya no podría interaccionar el factor von Willebrand con la plaqueta y ocurriría lo mismo, un trastorno de hemorragia al paciente. Y la tromboastenia de Glanzmann, que va a ser la falta de la glicoproteína 2B3A, que no permitiría el fenómeno de lo que es el reclutamiento principalmente, ¿no? Así que ya sabemos cómo se dan estas interacciones entre las proteínas, las plaquetas y el endotelio. Esto es principalmente para crear la hemostasia primaria, porque este es un tapón primario. Tiene que crearse un tapón secundario, que esto lo vamos a ver ahorita. La hemostasia secundaria.
Es una creación de un tapón hepatoyético definitivo o secundario. Depende de dos vías enzimáticas, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Para explicar esto, tenemos unos gráficos acá. La vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Qué son principalmente? Son una cascada de enzimas, ¿ok? Que van a tener un fin, crear el tapón secundario. La vía intrínseca va a tener como, por ejemplo, su mecanismo, que podemos observar acá, que es más largo y más intrincado. Tenemos la vía extrínseca, que va a ser principalmente más simple. El factor tisular, vamos a empezar con esto. El factor tisular lo libera la capa muscular del endotelio. Va a ser liberado y va a activar al otro factor, al factor 7, para que sea factor 7 activado, y estos dos juntos van a activar el factor 10 para que sea 10 activado, junto al calcio, que el calcio igual forma es un factor de coagulación. ¿Está bien? Ok, una vez tenemos el factor 10 activado, vamos a activar a la protrombina. Junto al calcio, obviamente, va a activarse la protrombina. Esta protrombina, al ser activada, va a transformarse en trombina. Y ya vamos a ver qué pasa después. Ok, entendemos aquí que el objetivo de todo esto es llegar a activar la trombina. Porque la trombina va a tener muchas funciones. Una de ellas es favorecer la creación del tapón secundario. Entonces, sabemos que aquí igual el objetivo, como vemos en la vía intrínseca, es igual a activar la trombina. Pero esta lo hace de diferente manera. Por un traumatismo en la sangre o contacto con el colágeno, va a ocurrir la activación del factor 2, que va a pasar al 12 activado. Por medio de cininógenos y precalicreínas, que las precalicreínas son predecesores de los cininógenos, y los cininógenos uno de los cininógenos es la bradicinina, que produce el dolor, van a ayudar a generar la acción de que el factor 11 se vuelva 11 activado, y por ende más el calcio van a activar el factor 9 a 9 activado, y más el factor 8 van a activar el factor 10, y de aquí ya se repite lo que vimos en la vía extrínseca. Factor 10 activado, va a activar la protrombina, la protrombina se vuelve trombina, hasta ahí, ¿ok? Ahora, una vez ya hemos visto activada la trombina va a hacer lo siguiente, va a hacer que el fibrinógeno que está en la sangre, que el fibrinógeno, recordemos que es una proteína producida por el hígado, el fibrinógeno se convierta en un monómero de fibrina, o un monómero de fibrinógeno. Más el calcio va a transformarse en fibras de fibrina. Estas fibras de fibrina no son estables, necesitan pues entrecruzarse para formar un fuerte tapón secundario o tapón definitivo. Entonces la otra función de la trombina es activar el factor 13 o factor estabilizador de la fibrina activado, y pues producir las fibras de fibrina entrecruzadas y fuertes. Así se crea el tapón secundario y el tapón definitivo. ¿Ok? Vamos ahora a ver las funciones de la trombina más de cerca. Como ya hemos visto, vamos a estimular la acción de los factores 5, 8 y el 13. El 5 viene a ser este de acá. Observamos que la trombina se activa el factor 5 y hace como una retroalimentación al activar la trombina. Es como si fuese un circulito vicioso que va a activar más la trombina para que así se siga creando fibrina y se mantenga el tapón sólido, ¿no? Y el factor 8. El factor 8 y el factor 13. Habíamos mencionado acá que este es el factor 13, que va a hacer que las fibras se entrecrucen y sea un tapón fuerte. Transformar el fibrinógeno a fibrina, que ya lo hemos visto, una activación del endotelio con posterior producción de óxido nítrico, prostaciclinas y TPA. ¿Qué pasa aquí? El endotelio va a secretar estas tres, el óxido nítrico y la prostaciclina, para inhibir ya lo que es la creación del coágulo, pero esto lo vamos a ver más adelante. También la trombina va a activar a lo que son los monocitos, a los linfocitos y a los neutrófilos. Estos monocitos, linfocitos y neutrófilos van a aportar a eliminar la noxa, como hemos visto en el capítulo de inflamación. Y por último tenemos la agregación y la activación plaquetaria.
por medio de los receptores activados por proteasa. Esta trombina se activa y va a ir a la agregación plaquetaria, va a estimular a que más plaquetas generen el fenómeno de reclutamiento, es que más plaquetas se unan para seguir creando tapones primarios, y también va a producir que las plaquetas generen tromboxano. Como recordamos, una de las vías del ácido araquidónico es la ciclooxigenasa, la que va a formar prostaglandinas y tromboxano en las plaquetas. El tromboxano es un vasoconstrictor para que no se siga desangrando el vaso sanguíneo, y también va a servir para la agregación plaquetaria. Ahora, una vez que ya tenemos formado nuestro vaso sanguíneo, nuestro tapón definitivo, ¿qué vamos a hacer? Tiene que eliminarse porque ya cumplió su función, ya no hay desangramiento y ahora todo tiene que volver a la normalidad. Para esto tiene que destruirse todo lo que se creó anteriormente, todos los tapones que habíamos creado con fibrina, etc. A esto se lo vamos a llamar sistema fibrinolítico. Este sistema fibrinolítico está principalmente caracterizado por la presencia de lo que se llama la plasmina. La plasmina es la encargada de eliminar el tapón secundario o definitivo. ¿Cómo se activa la plasmina? Antes de plasmina se vuelve plasminógeno. Este plasminógeno va a ser principalmente activado por los activadores del plasminógeno. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo del TPA, que es una sustancia que libera el endotelio para activar el plasminógeno y se vuelve a plasmina, y esta plasmina elimina lo que es la fibrina de lo que es el tapón y así vuelve a toda la normalidad. Otro mecanismo es el de la alfa-2 antiplasmina, que es secretada por el hígado. Esta alfa-2 antiplasmina va a hacer que la plasmina se inhiba. Entonces, así, si la plasmina se inhibe, el tapón se mantiene. Ahora, el endotelio, en sí la sangre, hay un equilibrio. Como todo en el cuerpo hay un equilibrio dinámico, sabemos. Tenemos unos factores que ayudan a lo que es la coagulación, como hemos visto los factores de coagulación, como hemos visto las plaquetas, etcétera. Estos son los que van a apoyar a que se cree la coagulación para que no haya hemorragias. El endotelio también tiene su actividad anticoagulante, es decir, la que se va a oponer a esto. En primer lugar tenemos la barrera. Lo hemos visto anteriormente en las anteriores imágenes y podemos observar aquí, el endotelio cubre para que no haya hemorragias. Tenemos una secreción de prostaciclina que va a inhibir la agregación plaquetaria a la par del óxido nítrico y la secreción de ADPasa, que debemos recordar que el ADP se encargaba principalmente de activar la reclutación plaquetaria para que más plaquetas se agreguen, ¿no? Esta secreción, esta ADPasa va a inhibir a la ADP para que no ocurra este proceso. Síntesis de trombomodulina. La trombomodulina sintetizada por el endotelio va a pegarse a la trombina, como podemos observar acá, y ¿qué va a hacer? Va a hacer que la trombina ya no tenga efecto, es decir, que todas las funciones de la trombina que hemos mencionado ya no se den. Al ocasionar esto, la trombina va a producir lo que se llama proteína C. Esta proteína C necesita un receptor, y es aquí cuando entra el endotelio al sintetizar el receptor de la proteína C, que principalmente va a ser necesario para inactivar a los factores 5 y 8. Entonces, tenemos una síntesis de moléculas similares a heparina. La heparina es un anticoagulante por excelencia. Entonces, tenemos esta síntesis de dos moléculas similares a heparina que van a interactuar con el endotelio y van a formar lo que se llama la antitrombina 3. Esta antitrombina 3 va a inhibir a todos los siguientes factores, a los factores 12, 11, 10 y 9 activados. Los va a inhibir. Entonces, si tenemos estos factores inactivados, la cascada de coagulación no se va a poder dar y por ende no se va a crear más coágulo o más tapón hematopoyético, tapón secundario. Tenemos por último la síntesis del inhibidor del factor tisular, que podemos observar aquí. El factor tisular habíamos mencionado que es el que va a iniciar
vía extrínseca de la coagulación, y si inhibimos toda la vía extrínseca nos acuerda. Por último, tenemos la síntesis de la TPA que va a ayudar a la fibrosis. Ahora sí, vamos a ver a lo que importa, las patologías. Entonces, ¿qué sucede aquí? Trastornos hemorrágicos. ¿Cuándo puede ocurrir una hemorragia grave por un trastorno? En el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan principalmente se va a caracterizar por porque el paciente es una enfermedad hereditaria en el que el paciente no va a tener un colágeno adecuado, va a tener un colágeno débil, por así decirlo. Y habíamos mencionado que uno de los conformantes de lo que es un vaso sanguíneo es el colágeno, el tejido subconjuntivo, ¿no ven? Va a haber una falla en lo que es el tejido conjuntivo en el síndrome de Marfan, y lo que va a causar que el vaso sea débil. ¿Y esto qué puede pasar? Si el vaso es débil, cualquier fuerte presión ejercida por el corazón puede dañarlo, y por ende puede ocurrir lo que llamamos una disección aórtica. Esta disección aórtica puede llevarnos a una hemorragia, y esta hemorragia puede ser masiva. Es por eso, cuando veamos enfermedades asociadas a hemorragia masiva, el síndrome de Marfan es causado por la debilidad del tejido conjuntivo. ¿Qué podemos encontrar igual en estos pacientes? Podemos encontrar aracnodactilia, que es decir que los dedos son largos, se lo dice en formas de araña. Tenemos el pectus excavatum, que es principalmente cuando el esternón se va, por decir así, está hundido y para adentro. Eso podemos verlo en niños usualmente. La dilatación de la aorta. La aorta va a dilatarse demasiado, y al dilatarse demasiado esto puede predisponernos a una disección aórtica. Entonces, las enfermedades asociadas a hemorragias leves. Ya hemos mencionado estas tres primeras, que es por falta de algunas de las proteínas que están tanto en el endotelio o en las plaquetas. Aquí podemos ver con el gráfico, un gráfico resumido de lo que puede pasar. Ya hemos dicho que si falta uno de estos, no se da la creación del tapón primario y por ende se da una hemorragia. Las secundarias, que son hemofilia A y hemofilia B. La hemofilia A principalmente es por falta del factor 8 de los de coagulación. Si no hay este factor, no va a poder darse una buena hemostasis. Si hay hemofilia B por el factor 9, el factor 9, recordemos que es un componente principal de la vía intrínseca. Y si falta este factor, no va a poderse darse la creación de tapón secundario. Y por ende nuestro paciente va a ser principalmente hemorragias. Por último, tenemos trastornos que pueden afectar a cualquier vaso, a las vasculitis. Las vasculitis principalmente son, como vamos a decirlo, una inflamación de los vasos. Y tenemos la equimosis, que igualmente se lo pueden ver como unas manchas de hiperemia, pero de mayor a 2 centímetros. La trombosis. Tenemos que definir el trombo, principalmente es una formación de un coágulo dentro del vaso sanguíneo. Y aquí viene lo que es lo interesante, y la permanencia anómala de este. ¿Qué quiere decir? Normalmente se crea, digamos, el coágulo, el trombo, y se tiene que eliminar por medio de la fibrinólisis, que ya le hemos mencionado. En algunos casos no ocurre esto, o se mantiene el trombo, ocasionando una oclusión en las venas. Es decir, que las venas y las arterias ya no pueden pasar el mismo flujo de antes porque hay algo que obstruye ahí, que en este caso es el trombo. Entonces, tenemos que la triada de Virchow, que vendría a ser lesión endotelial, alteraciones del flujo sanguíneo e hipercoagulabilidad. Vamos a ir viendo ahora la siguiente imagen. Aquí tenemos una lesión endotelial que puede ser causado ¿por qué? Por algún trauma, algún flujo anómalo, infecciones, hipercolesterolemia y humo de tabaco. Un trauma puede generarnos trombos, sí. Las infecciones, al activarse lo que es la vía inflamatoria, también activa al endotelio para que éste active un estado procoagulante, es decir, que realice una coagulación, cree trombos. La hipercolesterolemia puede dañar los vasos sanguíneos y puede crear, obviamente, un trombo. Tenemos el flujo de sangre anómalo. ¿Qué ocurre acá? Turbulencias y éstasis. La éstasis vamos a definirla como la acumulación de líquidos que no se mueve de ahí. El líquido está acumulado ahí. Esto puede verse en muchos casos, como por ejemplo en alguna obstrucción total, el flujo se queda lento ahí,
y esto va a causar que las plaquetas que usualmente pasan en el medio del vaso sanguíneo vayan a tocar los bordes del vaso sanguíneo y esto genera una activación de lo que es el endotelio. Las turbulencias, cuando el flujo no es, por así decirlo, no es laminar y empieza a haber como un ejemplo, por ejemplo, la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular el corazón empieza a latir de manera anómala, es un trastorno de una arritmia, y la sangre empieza a dar vueltas y vueltas y crea turbulencias, y esto puede ocasionar daño, igual puede crear trombos. La hipercoagulabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es cuando una persona está predisponente, o sea, tiene mayor facilidad de crear coágulos. ¿Cuándo se da esto? Cuando hay una alteración del factor 5 de Leiden. Como hemos visto, vamos a recordar el factor 5 que hacía. El factor 5 aquí es el que va a crear esta retroalimentación que habíamos dicho, ¿no? Que va a ser continua, así, hasta que ya se aparezcan los factores que van a inhibir la coagulación. Ahora, ¿qué pasa acá? Por alguna razón este factor no puede inhibirse, ni los inhibidores lo pueden inhibir, entonces en todo el tiempo está estimulando la creación de trombos, Esta vendría a ser el factor B de Leiden. El gen de la protrombina, en este caso, vendría a alterarse. Ya hemos dicho que la protrombina se convierte en trombina y pues forma ahí lo que es la siguiente, la cascada de la creación del tapón. Lo mismo que en el factor B de Leiden. Por alguna razón, la protrombina no puede dejar de activarse y se activa demasiado y crea variedad de trombos. Un aumento de la homocisteína por un déficit de la cistatonina. Síndrome de trombocitopenia inducida por heparina. En el libro muestra estos dos que son principalmente importantes. ¿Por qué? Porque la heparina, como hemos mencionado, es un potente anticoagulante que va a causar que no haya coagulación, es decir, que el flujo favorezca a la hemorragia, en este caso, o al flujo normal. ¿Qué pasa? Si a un paciente le damos heparina, algunos pacientes genéticamente crean anticuerpos para esta heparina y la inactivan, y entonces activan todo lo que vendría a ser lo contrario. En vez de que causar lisis de lo que es el coágulo, van a empezar a crear más trombos y más trombos y más trombos por creación de anticuerpos para esta heparina. El síndrome de los anticuerpos fosfolípidos. Como decimos, en nuestro cuerpo en este caso vendría a crear anticuerpos contra los fosfolípidos de nuestro cuerpo. En este caso tenemos que recordar que la membrana celular es una bicapa lipídica antipática, que va principalmente a tener fosfolípidos, entonces los anticuerpos van a ir a atacar a las células endoteliales, y si hay un ataque, entonces va a favorecer al factor procoagulante, es decir, que va a crear coágulos porque siempre está en constante ataque. ¿Cómo va a evolucionar un trombo? En el lado izquierdo de aquí tenemos un vaso normal con su endotelio, su tejido subcutáneo, y aquí tenemos la creación del trombo. Este trombo es todo lo que hemos visto anteriormente: agregación de plaquetas, agregación de lo que vendría a ser los factores de coagulación, y van a taponar hasta que venga la fibrinólisis y la elimine. Pero como he dicho, en la trombosis no hay eliminación y esto se queda así. ¿Qué puede pasar después de esto? Tenemos tres aspectos. Puede por alguna razón desprenderse del vaso y crear una embolia, que este es el coágulo que es el trombo que está acá, y esta embolia puede obstruir y crear una oclusión. El otro paso es la organización, es decir, que ya el tejido endotelial se adapta a este trombo y crea una capa de células endoteliales encima de él. Ya lo mantiene adentro, por así decirlo. Y la recanalización es cuando ya pasó la organización, y ahora el cuerpo va a crear unos agujeros dentro, o unos canales en lo que es el trombo, para que así el flujo pueda tratar de volver a la normalidad. Entonces ya sabemos, la evolución del trombo puede ser una embolia, organización o recanalización, creación de unos nuevos vasos. Clínica y morfología.
los trombos murales. ¿Por qué los llamamos murales? Porque principalmente se van a crear en las paredes de lo que son el corazón, son intracardíacos, o en lo que son los vasos principales, en la aorta, el principio de la arteria aorta. Las vegetaciones. ¿Qué son las vegetaciones? Como sabemos, el corazón tiene válvulas, y estas válvulas pueden verse infectadas por algún agente, y esto causar que pues creen oclusión y creen trombos, y estos trombos ocluyan lo que es alguna válvula. Esto se llama vegetaciones. Estas patologías se lo ven usualmente en lo que es la endocarditis infecciosa. Puede ser también no bacteriana, puede crearse un trombo por otra forma. Y pues tenemos la trombosis arteriales, que son principalmente relacionados a la turbulencia y a la lesión endotelial. Y estas son las que principalmente causan oclusión, es decir, que sus trombos van a causar total oclusión al vaso, se va a cerrar. Por ejemplo, acá en la imagen de abajo tenemos una oclusión total, tapó totalmente lo que es el vaso sanguíneo. Usualmente estos son los trombos arteriales. Y los trombos venosos, pues principalmente un paciente con trombos venosos va a venirnos con un dolor, edema porque está obstruyendo y puede haber un aumento de la presión hidrostática. Los trombos usualmente, los venosos, suelen ser rojos por mayor cantidad de eritrocitos que hay en ellos. Y también tenemos que están usualmente en las piernas. ¿Por qué? Porque estos trombos usualmente tienen que ver mucho con la gravedad. Recordemos que la gravedad va a hacer que la sangre mayormente se mantenga hacia abajo, pero como las venas de las extremidades inferiores tienen válvulas, puede subir hacia el corazón todo nuevamente. Entonces podemos decir que los trombos venosos son dolorosos y usualmente son rojos por mayor contenido de eritrocitos. Ahora, un coágulo post-mortem. Cuando una persona fallece, ¿cómo podemos ver que un coágulo, un trombo, ya estuvo formado antes y el otro después de la muerte? Tenemos algo que se llama las líneas de Sand. Estas líneas de Sand van a estar en todos estos trombos murales, arteriales, venosos. ¿Por qué? Porque van a mostrar como unas líneas específicas que demuestran que la sangre estuvo circulando por ahí. Esas líneas van a mostrar la fuerza que la sangre ejercía al pasar por ese trombo, cosa que los coágulos post-mortem no poseen. Son más de un aspecto gelatinoso. En la base inferior van a ser más rojos y en la parte superior más amarillas porque son mayormente cubiertos de grasa. La embolia, como hemos mencionado anteriormente, es una masa intravascular de edema gaseosos, líquido o sólido. Es decir, que una embolia no siempre es como antes se creía, que era netamente creada por lo que son los trombos, sino que puede ser gaseoso, líquido y sólido. El trombo puede ser su predecesor, como hemos dicho, y pues la embolia de pulmón vamos a ver primero. Usualmente se causa por las trombosis venosas profundas, es decir, que se crea un trombo en una extremidad inferior, usualmente en las piernas, y como hemos dicho, uno de los caminos es hacerse, el del trombo es volverse una embolia, ¿sabes? Se desprende de ahí, y el trombo va principalmente ir por toda la circulación sistémica, en toda zona, y del corazón va a llegar al pulmón. ¿Ok? Un momento, voy a arreglar. No. Ya. El trombo que se había desplegado y se ha vuelto un émbolo va por toda la circulación sistémica hasta llegar a lo que es el pulmón. En el pulmón llega y se obstruye, como podemos observar aquí, en una bifurcación. Esto se llama embolia en silla de montar. Una embolia paradójica, ¿qué vendría a ser? Cuando la embolia se crea principalmente en el corazón, vamos a decirlo, en una extremidad inferior, logra pasar todo esto y logra pasarlo a lo que es al corazón, logra pasar el pulmón, perdón, llega al corazón izquierdo y va a circulación arterial y se obstruye en circulación arterial. Eso es paradójico porque principalmente se crea en una vena y termina en una arteria. Por eso el nombre de paradójico.
¿Qué puede causarnos una embolia de pulmón? Usualmente se puede ver muerte súbita, porque si se obstruye nuestro pulmón no puede haber una correcta oxigenación, puede colapsarse el pulmón y puede causar una insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a hablar de esto que es muy importante, la embolia gaseosa también, que esto principalmente les ocurre a los buceadores. Como sabemos, un buceador entra al mar y se introduce en la profundidad. Mientras más baje, aumenta la presión, eso siempre. Pero aquí hay una ley que hay que establecer, la ley de Boyle. Es una ley física que establece que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué pasa aquí? En pocas palabras, cuando hay mayor presión, va a haber menor volumen de los gases. Como sabemos, los gases también pueden crecer y disminuir en tamaño. Aquí tenemos en esta imagen de la izquierda, por ejemplo, el nitrógeno, que es usualmente un componente del aire que respiramos, va a ingresar a nuestros vasos de una forma pequeña cuando está a presión alta. Ahora, supongamos que el buceador sale de una manera brusca a la superficie. ¿Qué va a ocurrir? El nitrógeno va a aumentar de tamaño, como establece la ley de Boyle. Si vas a salir a un lugar donde hay menor presión, se va a aumentar el volumen. Y el volumen va a crecer, y como vemos acá, va a obstruirse totalmente nuestro vaso sanguíneo, generando una embolia gaseosa. Ese es el principio de la embolia gaseosa, la ley de Boyle. También podemos observar asfixia. ¿Qué pasa? Cuando este nitrógeno crece en el pulmón y no deja y obstruye el pulmón, eso se llama asfixia. Podemos encontrarlo igual en diversos traumatismos. La embolia grasa y medular. Ok, los signos y síntomas que vamos a observar en un paciente que tenga una embolia grasa medular va a ser taquipnea, disnea y taquicardia. Si observamos que hay taquipnea, disnea, taquicardia, podemos decir que puede usualmente encontrarse tanto en el pulmón como en el cerebro también podemos observar. ¿Qué causa esto? Supongamos que me fracturo un hueso, digamos el peroneo, y esta fractura permite la salida de la médula. Recordemos que en los huesos hay médula y también tenemos grasa. Al fracturarme el hueso va a permitir la entrada de estos dos materiales a la circulación. Entran a la circulación y pueden obstruir mayormente el cerebro o el pulmón. Esos son los principios básicos de la embolia grasa. Embolia del líquido amniótico. Sabemos que el líquido amniótico es el líquido que va a rodear a lo que es el feto para que pueda tener mayor movilidad y no pueda ser presionado, a pocas palabras. La clínica de la paciente va a tener disnea, cianosis, shock. Esto, disnea, cianosis, sabemos que es por obstrucción. La cefalea y el coma es porque puede que haya pasado la obstrucción al cerebro. Ya. ¿Qué causa principalmente esto? El desgarro de la placenta y de las venas uterinas. Al desgarrarse la placenta y en las venas uterinas va a permitir la entrada del líquido amniótico a la circulación sistémica. Entra a la circulación sistémica, puede llegar a obstruir a cualquier lado. Ahora, la tromboembolia sistémica es la que se encuentra en todo el cuerpo, mayormente son 80% provienen de trombos murales intracardíacos, es decir, que trombos que se van a crear en el corazón, ya sea por algún infarto, por alguna insuficiencia cardíaca, por alguna éstasis que se produzca, pueden terminar en infarto tisular, es decir, que estos trombos creados van a crearse una embolia y van a ir a algún tejido y van a infartarlo. En infarto ya vamos a ver más adelante qué significa. Se alojan en extremidades inferiores mayormente. Es decir, que estos trombos creados en el corazón van a crearse embolias y van a ir mayormente a obstruir las extremidades inferiores. Y también pueden ir al encéfalo. El infarto. Como hemos dicho, las áreas son áreas de necrosis producidas por isquemia. Es decir, que hay una lesión que es isquémica y va a producir la muerte de las células por esto. Tenemos aquí los trombos y las embolias, que hemos mencionado que pueden obstruir. Ahora, son 3 los factores que van a predisponer a la creación de un infarto, a que ocurra un infarto. La anatomía de la vascularización. Hay órganos que tienen doble irrigación, como es el pulmón, por las arterias bronquiales, y también otro tipo de
como el hígado, que tiene la vena porta, y que estos van a, si ocurre una obstrucción en alguna de esas venas, no corre tanto el riesgo de impactarse. La velocidad de la oclusión. Eso quiere decir que a mientras más veloz se cree la obstrucción, ya sea con un trombo o una embolia, más posibilidad hay de infarto. Entonces, un trombo que se vaya creando lentamente va a tener menos chances de infartar. La vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Esto es característico de cada tejido. Cada tejido tiene como un cierto límite de que puede aguantar sin oxígeno. Las células neuronales son las que menos capacidad de tiempo tienen. 7 minutos usualmente he visto que tienen para resistir sin oxígeno. Y así tienen más chance de sufrir hipoxia. Y al sufrir hipoxia va a causar necrosis. En cambio, las células del miocardio tienen más tiempo de resistencia a estar sin oxígeno. Y por último, el shock. ¿Qué es el shock? Vamos a definirlo como un fallo cardiovascular que lleva a la hipoperfusión de los órganos y que va a tener consecuencias en esto. Hay un fallo en el sistema cardiovascular. Tenemos 3 tipos de shock. El shock hipovolémico. Como dice su nombre, hay poco volumen, hipovolemia. ¿Qué puede causarnos esto? Una hemorragia o quemaduras. Los pacientes hemorrágicos pierden mucho volumen de sangre y predisponen a un shock. El shock, cuando no hay, que se llama sangre, no puede llegar la correcta irrigación a todos los órganos y empiezan a fallar estos órganos. El hígado ya no funciona, el riñón ya no funciona y por ende el paciente muere. El shock cardiogénico, como su nombre dice, génico de génesis, cardio del corazón, el origen es el corazón. Una falla en la bomba cardíaca, por un infarto, por una insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea la suficiente sangre correcta, que hace que los órganos que no tengan una suficiente irrigación y por ende pueda causarse la disfunción orgánica. Y por último, el shock asociado a la inflamación sistémica o shock séptico, que va a estar principalmente causado por lo que son actividad proinflamatoria, como la citocina, los factores de coagulación, y ahorita vamos a ver con calma este tema. Las fases de shock, no progresiva, progresiva e irreversible. ¿Qué ocurre acá? Las fases de shock, la no progresiva quiere decir cuando el cuerpo todavía compensa, es decir, que trata de que no le afecte este cambio. Por ejemplo, en el shock hipovolémico, hay poco volumen. ¿Cómo reacciona el cuerpo? El cuerpo reacciona activando el sistema renina-angiotensina para que haya más volumen de sangre y para que no nos desangremos. En el shock cardiogénico, ¿qué pasa? El corazón es insuficiente. ¿Qué hace? Se hipertrofia para poder bombear la cantidad correcta de sangre. Y pues en lo que es el shock inflamatorio sistémico, ya lo vamos a ver ahorita más adelante en más detalle. Así que en estos dos ya sabemos cuáles son sus compensaciones. ¿Cuándo se vuelve la fase progresiva? Cuando las compensaciones ya no son suficientes y empiezan a alterarse las funciones de los órganos, empiezan a quedar sin oxígeno, y al quedar sin oxígeno, como sabemos, ya no empiezan a producir lo que se llama de la glucólisis para obtener energía sin oxígeno, y al crear la glucólisis se va a aumentar el ácido láctico. Este ácido láctico, como decimos, es ácido y puede llevarnos a una acidosis. Esta acidosis puede llevarnos a la muerte. Y la irreversible es cuando ya los órganos ya quedan disfuncionales, ya no funcionan, ya están afectados totalmente y ya no hay vuelta atrás. Aquí el paciente ya va a fallecer porque tiene una falla orgánica múltiple. Por último, aquí explicamos el shock séptico, que es producido usualmente por productos microbianos, es decir, como bacterias. Aquí tenemos que va a activar el endotelio. ¿Cómo se va a activar? Sabemos que tenemos células que van a detectar microbios, que son mayormente los macrófagos, que van a tener sus receptores CLR, que van a activar a los neutrófilos y los monocitos, que van a activar las citocinas, que van a activar a la vez la activación del complemento al ver por su vía clásica, alternativa o vía de las lectinas. Y tenemos también la activación de los factores de coagulación,
tenemos el factor 12, que aumenta la coagulación. Todo esto por un microorganismo. Esto pasa usualmente cuando los microorganismos llegan a la sangre, y al llegar a la sangre quiere decir que van a estar en la circulación sistémica, es decir, en todo el cuerpo. Y cuando tenemos una bacteria en un lugar o en una zona, va a ocasionar una inflamación local. Pero si tenemos en todo el cuerpo si tenemos en todo el cuerpo la aparición de esta bacteria, en este caso, va a producirse una inflamación sistémica. Todo el cuerpo se va a volver inflamado, es decir, todo se va a vasodilatar, van a haber, la coagulación se va a activar, va a haber muchas citocinas, y al haber eso va a haber una vasodilatación, como podemos observar. Una vasodilatación, aumento de la permeabilidad y menor perfusión. Recordemos que en inflamación, al vasodilatarse el vaso, va también a haber un aumento de los espacios interendoteliales que va a permitir la salida de líquido, mucho líquido ahí. Entonces, la presión arterial media va a disminuirse, ya no va a haber mucha presión porque están vasodilatados. Entonces, no va a poder el cuerpo llevar la irrigación correcta a los órganos, y el corazón va a estar trabajando a 1000 para tratar de compensar esto, y al final no va a poder hacerlo y va a empezar a decaer el corazón. A esta fase se le llama fase hiperdinámica. Tenemos aquí la trombosis microvascular, porque hemos dicho que al haber un agente microbiano se activan los factores procoagulantes, y tenemos una trombosis microvascular que se llama también una coagulación intravascular diseminada. Es decir, que en todo el cuerpo se empieza a producir trombos, empieza a producir trombos y trombos y trombos y trombos, hasta esto que puede llegar a que se obstruyan aún más los vasos sanguíneos. Muy aparte de la vasodilatación, tenemos aparte también la oclusión de los vasos por los trombos creados, y esto va a crear aún más isquemia, y esto va a causar una insuficiencia multiorgánica. Tenemos aquí también el efecto de las interleuquinas y de la apoptosis, que va a tener inmunodepresión, que va a hacer que seamos más susceptibles a más agentes microbianos, que haya todo este ciclo se repita de nuevo. Entonces, todo este efecto, los efectos sistémicos como la fiebre, la contractibilidad miocárdica, que el músculo ya se cansó de tanto tratar de compensar, va a empezar a fallar. Entonces tenemos una insuficiencia multiorgánica por todos estos elementos, ¿no? Y pues hasta aquí sería el tema de trastornos hemodinámicos. Si tienen alguna duda, ahora pueden mencionar por chat o por audio. Si no, damos por concluida la clase. Podríamos tal vez en otra ocasión hacer un recuento de todos los temas avanzados, tal vez algunas personas como yo que metieron materia en rezagado, que se están un poco perdidos en temas anteriores. Si por favor podría dar una clase extra. Claro, ¿de qué tema sería más que tú? Desde lo más básico hasta ahorita, ¿no? Solamente las partes más importantes, no tan detallado como lo ha hecho ahorita. Lo que pasa es que para muchos no lo dicen, pero es un poco difícil ahorita entenderlo todo esto porque es nuevo. Ya, está bien. Ya vamos a ir hablando de eso con los auxiliares presentes y ya vamos a ir comunicando en el grupo. Si no hay ninguna duda más. Gracias. Disculpe una pregunta. En embolia grasa y medular, ¿cómo era? Disculpe que no pude anotar bien. Ya, te explico. Suponete que ya vamos a recordar desde el principio básico. Sabemos que dentro del hueso hay una médula, ¿verdad? Sí. Vamos, ya. Es cuando supongamos que estás jugando fútbol y te fracturas, por así decirlo, tu pierna, y esta médula va a quedar expuesta, ¿verdad? Sí. Y va a poder salirse de ahí y va a ir a los vasos sanguíneos, ¿ya? Dentro de esta médula también puede haber grasa, y al fracturarte los vasos igual se rompen, permitiendo la entrada de esta grasa y esta médula a los vasos sanguíneos. Y en algún punto, cuando llegan a una arteriola o una vénula pequeña, se va a obstruir ahí y ahí se crea lo que es embolia grasa o medular. Ay, muchas gracias. Ya, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, vamos por concluir la clase, chicos. Ya. Muchas gracias, auxiliar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.